Todo en todo, porque todo tiene que ver con todo y es parte del todo. Un espacio semanal en Oneness Talk Radio para explorar temas de interés para todo nuestro ser. Holismo, salud y bienestar, ideas y preguntas filosóficas de nuestros tiempos y mucho más. Todo en todo, con Silvana Spanó, terapeuta, asesora de salud holística, sanadora y educadora. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Aquí estamos en 2020. Increíble, ¿no? Un año muy interesante en términos de los pronósticos energéticos, su numerología y también por dónde nos encontramos en la evolución de nuestro mundo. Bueno, para hoy decidí compartir mi experiencia sobre la medicina vegetal visionaria con todos ustedes. O sea, mi experiencia personal y profesional comparadas con lo que se dice, con la información que se puede encontrar fácilmente por internet hoy en día, o lo que pueden escuchar directamente de personas que han participado de experiencias con plantas psicotrópicas, medicinas como el ayahuasca, el peyote y demás. Hace unos 8 años atrás creé un seminario de un día entero que lo he dado varias veces en todos estos años aquí en el Ecuador, llamado Seminario para extranjeros sobre las prácticas de plantas alucinógenas en Sudamérica, y que es parte de una serie de charlas, talleres y clases llamada Introducción al Chamanismo. Desarrollé este seminario porque vi y todavía veo una gran necesidad de que la gente tenga acceso a información equilibrada sobre cómo navegar de manera segura sus intereses y sus decisiones sobre el uso de la medicina vegetal sagrada como una herramienta de curación o una herramienta para la expansión de la conciencia. Me di cuenta de eso desde que vivía en Canadá, pero sobre todo desde que me mudé a Sudamérica a fines de 2011. A partir de ese momento me encontré con una situación aún más urgente y delicada con respecto a estas prácticas energéticas y psicoespirituales. Esto se debe a que comencé a ver una especie de peregrinación, digamos, sobre todo de norteamericanos que vienen a Sudamérica en busca de experiencias con la medicina vegetal tradicional sagrada. Este es un fenómeno social que se ha vuelto más grande en los últimos años, más significativo de lo que la mayoría de la gente cree. El número de canadienses, estadounidenses y europeos que vienen a América del Sur con la intención de tratar de curarse con plantas medicinales psicodélicas y otras experiencias chamanísticas ha aumentado mucho, sobre todo en las últimas 2 décadas, especialmente en los últimos 10 años y más especialmente en los últimos 5. Lógicamente, el crecimiento del interés de estas prácticas han provocado más ofertas en el mercado, o sea, más y más centros, más chamanes y otras personas aquí en América Latina ofrecen estas experiencias, que ahora son muy fáciles de acceder. Cuando uno busca por internet, hoy en día encuentra montones de opciones, especialmente en Perú, Ecuador, Colombia, incluso en Chile y por supuesto en Brasil. Bueno, les voy a contar que Patrick y yo nos conocimos en un círculo de ayahuasca en Vancouver, Canadá, en el 2008. Y es increíble que de eso ya hace 12 años. Digo eso para establecer claramente el hecho de que no estamos opuestos a las sustancias psicodélicas naturales,
porque entendemos el valor de esas experiencias cuando se usan como herramientas para el crecimiento, no como un escape, no como algo que excluye otras formas de conexión, de inspiración y expansión. Entonces, volviendo al círculo de ayahuasca en Vancouver, era mediado por un chamán de Perú que nos visitaba 2 veces al año. Se llama Juan Ruiz y además de chamán es también terapeuta, maestro espiritual y musicólogo. Entonces, esa fue nuestra primera introducción a la práctica de viajar con ayahuasca. Y mirando hacia atrás, realmente fue uno de los mejores chamanes con los que hemos trabajado. Después de más de 20 experiencias con ese grupo durante varios años, nos expandimos a otros círculos, a veces juntos, a veces individualmente, Patrick y yo. Entonces, tuve experiencias con un par de otros ayahuasqueros visitantes, es decir, chamanes de ayahuasca, allá mismo en Canadá, y con un par más en Colombia y después otra vez lo mismo en Ecuador. Cuando vivimos en Colombia por unos meses, también participamos de una ceremonia de peyote o de peyote, dependiendo si lo pronuncio en argentino o no. Y ahí mismo yo también hice un temazcal con el cactus de los Andes, llamado huachuma por los indígenas y San Pedro por los lugareños más occidentalizados. Después seguimos expandiendo nuestro conocimiento de huachuma o agua colla, otro de sus nombres, por estas tierras. Eso fue cuando nos establecimos en el Ecuador. El nombre de San Pedro, como también se lo conoce internacionalmente, se lo dieron los sacerdotes misioneros católicos, como referencia a que el cactus puede abrir las puertas del cielo. Yo personalmente prefiero su nombre original en quechua, huachuma, que se remonta a miles y miles de años atrás en la cultura andina. Bueno, antes de continuar, me gustaría hacer un comentario importante sobre el hecho de que cuando hablamos de este tema, la mayoría de la gente piensa solo en las plantas psicotrópicas, las que obviamente alteran la conciencia. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que todas las plantas tienen efectos profundos en nosotros. Algunos son más obvios, otros son más sutiles, pero cuando introducimos una planta, que es también un ser vegetal, al nuestro, estamos participando de una relación muy íntima. Es una verdadera comunión. Hay un aspecto bioquímico y un aspecto energético, pero todas las plantas tienen un efecto en nuestra fisiología y en nuestro estado energético. Esto también es cierto para todos los demás elementos en la naturaleza, como por ejemplo la medicina de la rana. De hecho, también hemos recibido aplicaciones de cambó, que es otra práctica indígena originaria de Sudamérica. Pero eso, por supuesto, no es una planta, es veneno de rana, también muy poderoso, también muy influyente para nosotros. Con todo eso quiero decir que cuando consumimos una sustancia, sea romero, café, ayahuasca o peyote, hay mucho que considerar. Porque los cambios, las alteraciones, las influencias que producen son muy reales y pueden ser muy beneficiosas, pero también hay que entender las precauciones propias de cada sustancia, debido a sus poderosas propiedades. En otras palabras, tenemos toda una farmacopea de elementos increíbles en la naturaleza
pero necesitamos educarnos para navegar esta fuente de medicina poderosa y ancestral de manera segura y responsable. Ahora, si nos enfocamos en las plantas psicodélicas, hay factores adicionales a los que debemos prestar atención. Y estos aspectos son el bioquímico, el energético, el ambiental y el cultural. Voy a describir algunas precauciones, pero después también voy a destacar los aspectos positivos y el potencial de grandes beneficios a los que se puede acceder usando la medicina vegetal de manera responsable. Primero, veamos las precauciones relacionadas con estos aspectos que acabo de enumerar, uno por vez. Claramente, la parte bioquímica de una sustancia vegetal necesita ser entendida. Por lo tanto, si uno está considerando probar estas plantas por primera vez, ayahuasca, peyote, huachuma, iboga, hongos psicodélicos, debe investigar sus efectos a nivel bioquímico. Eso incluye los mecanismos químicos que alteran exactamente y cómo, etc. Y esto es especialmente importante si uno padece de algún problema de salud o tiene antecedentes de, por ejemplo, trastornos psiquiátricos. De hecho, cualquier establecimiento responsable que ofrezca viajes de medicina vegetal realizará una entrevista muy completa de los solicitantes para decidir si los acepta o no. Por lo tanto, si uno no recibe ningún cuestionario o si no se le solicita una entrevista, no es una buena señal con respecto a las precauciones de quienes ofrecen la medicina. El aspecto energético es quizás el más importante, ya que incluso podríamos decir que es el paraguas de todos los efectos, la dimensión más amplia que influye en todo el resto. Hay que prestar atención a todo lo que puede entrar en contacto energéticamente con la planta o con el brebaje de medicina vegetal. Entonces, ¿de dónde viene la planta? ¿Cómo y dónde creció? ¿Quién la cuidó? ¿Cómo se transportó? ¿Quién la tocó? ¿Quién preparó la medicina? ¿Cómo se almacenó? ¿A qué otras energías humanas estuvo expuesta? ¿Y quién maneja la parte ceremonial? Son todos aspectos súper importantes y pueden resultar en experiencias muy distintas. Lo mismo con los efectos a largo plazo, después de un viaje de medicina vegetal. Por lo tanto, para resumir, cada paso debe ser honrado, respetado, rodeado de amor y de la más alta y pura intención. El aspecto ambiental en realidad está contenido en lo energético, pero igual voy a decir unas palabras por separado para dejar en claro que el espacio físico debe ser cómodo, limpio, protegido de ruidos fuertes, a salvo de cualquier cosa que pueda causar distracción o ansiedad. No demasiado caliente o demasiado frío, y visualmente agradable. Además de tener fácil acceso a agua pura, un baño adecuado e incluso a alimentos adecuados para cuando uno está saliendo de la experiencia y necesita nutrirse. Además, el entorno debe ser energéticamente solidario, con la presencia de personas respetuosas y conocedoras de cómo comportarse durante una ceremonia únicamente. Las personas que viajan deben saber que pueden pedir ayuda y asistencia si es necesario, pero no deben entablar conversaciones y no hay que interrumpirlos de su proceso, más de lo absolutamente necesario.
Los demás no deben dar sugerencias sobre nada de lo que está sucediendo, ya que la experiencia debe ser totalmente personal. La guía, la interpretación debe venir desde adentro, desde el acceso que la medicina vegetal nos da a los niveles de conciencia que normalmente tal vez no podemos acceder. Por último, pero no menos importante, debo decir que la medicina debe ser administrada por una persona entrenada en chamanismo, en energía y en medicina de plantas. Esta persona debe saber cómo proteger el espacio, mantenerlo energéticamente limpio, sagrado. Por si es necesario, la persona debe conocer técnicas para eliminar energías negativas y apoyar a la persona que viaja emocional y energéticamente, si lo pide. Esto es muy crucial. He visto de todo, desde una gran habilidad para proteger el espacio hasta facilitadores de plantas medicinales psicodélicas que no hicieron ninguna ceremonia, ni pusieron intenciones positivas, ni nada. Incluso una vez escuché a un chamán admitir que había perdido el control de la situación. Imagínense. Lo que me lleva al hecho de que debemos saber lo más posible sobre el facilitador antes de embarcarnos en cualquier ceremonia o viaje. Antecedentes, habilidades, energía, hay que saberlo. Pedir recomendaciones, asesorarse, evaluar. Y lo mismo con el medio ambiente, incluido el entorno físico, donde uno pasará muchas horas en un estado muy abierto y vulnerable. Tener acceso a la naturaleza en un área segura es buenísimo, pero una combinación de un área protegida, como un cuarto cómodo y seguro, más acceso a la naturaleza es lo mejor. Ahora veamos el aspecto cultural. Entonces, tengamos en cuenta que la mayoría, o inclusive hasta todas las experiencias humanas, están mediadas por la cultura. La cultura es un conjunto de hábitos y creencias, perspectivas y formas de ver y relacionarse con el mundo que influyen en muchísimas cosas. No olvidemos que estas plantas medicinales son parte de un contexto cultural que es totalmente diferente a la cultura occidental y moderna. Entonces, cuando un extranjero, alguien que no pertenece a ese contexto cultural, viaja a una zona de Sudamérica donde se practican los viajes, las ceremonias con plantas medicinales, por ejemplo, no tiene idea de cuán diferente puede ser la mentalidad de las personas que les facilitan el viaje psicodélico o de los que los rodean durante esa experiencia. Y las personas que los reciben pueden no tener idea de cuán diferentes son sus invitados, tampoco. Por lo tanto, ambas partes pueden creer equivocadamente que entienden la situación, pero tal vez no la entienden. A ver, voy a tratar de ser más específica. Lamentablemente, a veces hay noticias muy tristes en los medios sobre extranjeros que vinieron a Sudamérica para participar de una ceremonia de medicina alucinógena, pero como se dice, no pudieron contar el cuento. No es tan común, pero sí sucede. Esos son los casos extremos y cuando uno investiga se entera de que la persona ya tenía una condición médica o estaba en un estado de salud delicado o que las condiciones no cubrían los cuidados humanos básicos que todo occidental da por dado durante una experiencia así.
como es el refugio adecuado, protección contra la intemperie, una temperatura cómoda para que el cuerpo no tenga que lidiar con extremos mientras se concentra en la experiencia, etc. Otro tema con el que hay que tener mucho cuidado es asegurarse de que las personas alrededor del que viaja tengan límites personales de contacto con los demás que sean saludables, respetuosos. Esto es sumamente importante para que las mujeres se sientan y estén a salvo de cualquier conducta sexual inapropiada y otras cosas. Lamentablemente, las experiencias negativas en este sentido son bastante comunes. Parte del problema es cultural. Muchas de las subculturas latinoamericanas son muy machistas, indígenas o no, y lo que puede ser aceptable en su medio no lo es para otras personas, y debe evitarse ponerse en situaciones así. En mi caso, después de muchas experiencias en una variedad de contextos, con chamanes hombres y mujeres, he llegado a la conclusión de que las mujeres deberían buscar una situación donde sea una curandera o mujer medicina la que dirige la ceremonia, en lugar de un hombre. Esa es mi preferencia. No solo por la dinámica sexual, sino también por otras razones energéticas y sociales. Cuando practicaba como terapeuta en Canadá, recibí algunos clientes que acababan de regresar de viajes al Perú, que es la meca de la ayahuasca. Recibí personas que sufrían de trastornos de estrés postraumático grave, con confusión y trastornos energéticos, y estaban desesperados buscando ayuda para tratar de sanar el trauma causado por sus aventuras imprudentes con ayahuasca en un ambiente extraño que no había apoyado su crecimiento y su sanación. Recuerdo a una mujer que yo conocía de antes y era súper dinámica, pero al regresar de su viaje a Iquitos, no podía funcionar normalmente en su vida. Iquitos es la ciudad principal de la Amazonía peruana, donde ofrecen ayahuasca en cada esquina, a menudo con efectos secundarios muy negativos. Bueno, entonces, después de todas las precauciones que les di para hacerlos pensar, ahora quiero hablar sobre los aspectos positivos, porque las bases de estas experiencias con la medicina vegetal tienen que ver con las propiedades que estos seres vegetales tienen, que pueden ser muy beneficiosas para nosotros. A ver, estos seres vegetales pueden influir en nuestra energía y nuestra conciencia con la suya. Por supuesto, el espíritu de estos seres, su conciencia, su inteligencia es muy diferente a la nuestra. Y esto en sí mismo puede brindarnos enormes beneficios en términos de ampliar nuestra perspectiva sobre la vida, el mundo, la creación, etc. Otra cosa que estos tipos de plantas hacen es ayudarnos a abrir nuestra visión interior, al romper temporariamente un límite, una barrera que protege nuestro espacio energético hasta cierto punto, pero que también limita la visión psíquica o cósmica. Este campo energético o protección a la que me refiero a veces se puede comparar con un sistema inmunitario energético. Esto significa que cuando estamos influenciados por una planta psicotrópica, estamos mucho más abiertos y por lo tanto somos más vulnerables a entrar en contacto con ciertas energías con las que normalmente tal vez no entramos en contacto. Por eso es tan importante mantener ese espacio protegido.
Pero si las condiciones son seguras, el viaje tiene el potencial de ayudarnos a comunicarnos con energías, espíritus y seres que pueden mostrarnos perspectivas muy útiles. O podemos ponernos en contacto con una parte de nosotros mismos que puede ser súper importante explorar. O de repente podemos ver la perspectiva de los seres de la naturaleza o de la misma Madre Tierra, como me sucedió a mí durante mi último viaje de Huachuma. Como resultado de este tipo de experiencias, las personas a menudo se sienten expandidas. Esa es la mejor manera de resumir el estado clásico de las personas que han tenido una experiencia positiva con medicina de plantas psicotrópicas sagradas. Los conocimientos específicos o el entendimiento que las personas obtienen son muy únicos y personales en cada viaje. Lo que uno necesita ver o recibir llega. Y en este caso, la conclusión general a la que se llega es que el viaje valió la pena porque nos dejó con una perspectiva más amplia, más sabia. Entonces, una vez más, mi recomendación es que hagan sus deberes y se preparen bien. Eso incluye investigar el lugar a donde ofrecen las ceremonias, la persona o personas que facilitan la experiencia, seguir las recomendaciones dietéticas para prepararse y sobre todo escuchar la voz interior con respecto al momento adecuado para hacerlo. La verdad es que este tipo de experiencia no es para todos y no debe usarse como una moda. En mi opinión, debería usarse como una herramienta, ni siquiera como un camino, al menos para la mayoría de las personas. Hay personas que están llamadas a hacer aprendizajes a largo plazo con chamanes, donde se utilizan las medicinas intensamente, pero en general no es aconsejable tomar a menudo. He visto personas que obviamente desarrollan una relación poco saludable y adictiva con estas medicinas y terminan usándola como una muleta, como un escape, como una nueva adicción que se vuelve contraproducente para la liberación que están tratando de lograr. En cambio, si estamos en una relación sana, estas plantas pueden levantar la depresión, ayudar a sanar enfermedades como el cáncer, no porque la planta los curó, sino porque su cambio de perspectiva causó la sanación, que es muy diferente. Y puede también sacar a las personas de la duda de si trascendemos con nuestra conciencia más allá del mundo tridimensional. Y puede causar también una reorganización espontánea de nuestras prioridades, que es en sí mismo un gran logro psicoespiritual, que a veces ni años de terapia pueden lograr. Bueno, claro que para hablar sobre este tema hay muchísimo más, pero les mando muchísimas bendiciones en este tipo de exploraciones. Sean responsables y hasta la próxima vez. Gracias por escuchar el programa de hoy. Te deseo una semana llena de bendiciones para el alma, el cuerpo y el corazón. Y espero que sintonices con Todo en Todo para el próximo episodio. Si eres bilingüe o estás aprendiendo inglés, te invito a escuchar la edición en inglés de este programa que comienza siempre 30 minutos antes de este episodio. ¡Hasta pronto!